Hola, ¿qué tal? Un saludo. Hoy vamos a ver la funcionalidad de before, after, before class y after class en pruebas unitarias. En este caso estamos utilizando JUnit, obviamente, y el lenguaje de programación Kotlin. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es para qué utilizar o cuándo utilizar before y after. En este caso lo he dividido en dos grupos, que es before y before class y after class. Entonces, before y after, así por sí solos, se ejecutarán justo antes de cada test. En este caso tengo dos tests que lo único que hacen es imprimir en consola este mensaje. Lo hago es con el fin de mirar el orden de ejecución, ¿sí?, de nuestros tests. Entonces, primeramente tenemos first test que nos coloca este mensajito en consola, no más. Si colocamos o si tenemos, digamos, ciertos valores que van a ir predeterminados justo antes de cada test, como por ejemplo una variable que siempre va a tener el mismo valor antes de ejecutarse cada test, pues la vamos a definir en el before y after. Ahora, el before, como lo digo, se ejecutará justo antes de cada test, y el after, pues el caso contrario, después de cada test. Si ahora mismo ejecuto solo este test, por ejemplo, al darle correr, siempre se tendrá en cuenta el before y el after. Si vamos acá, tendremos un before, o sea, esta parte, tenemos la ejecución de nuestra función o de nuestro test, y luego el after. ¿Qué pasa si en este momento corro toda la clase o todos nuestros tests? Se ejecutará dos veces before y dos veces after. Si lo vemos, ejecución de un before, luego tenemos nuestro test que está acá, cerramos con un after que es este, y volvemos a hacer un nuevo before, un nuevo second test que es este de acá, y últimamente un after. Como le digo, puede ser para variables que tengamos predefinidas y que se van a necesitar justo el mismo valor antes, es un ejemplo, obviamente, antes de cada ejecución de test. Ahora, cuando necesitemos valores predeterminados para todos los tests o para la mayoría de los tests, pues esta ejecución se va a volver un poco tediosa. ¿Por qué? Porque en caso tal de que estemos abriendo la conexión o haciendo una petición a un servidor que nos traiga, por ejemplo, ciertos resultados y esto tarde mucho, pues claramente que hacerlo cada vez por cada test, o sea, el before se va a ejecutar antes del first, antes del second, eso nos puede tardar mucho o puede traer consecuencias. Para eso está el before class y el after class, que como lo vemos acá en Kotlin lo debemos definir en un objeto, y ahorita se explica por qué. Al crear un before class o al definir esta notación, pues definimos el nombre. Cabe recalcar antes de continuar que este nombre de función muchas veces pues se cambia, depende obviamente de la nomenclatura. Muchas veces se llama setup, y otras veces simplemente, no sé, un teardown. Esto es a su gusto, en pocas palabras. Yo lo he dejado aquí para que sea mucho más claro. Ahora bien, volviendo al tema de before class, se necesita que se utilice en formato estático o con JVM static. Si quito esta notación, como se pueden dar cuenta, queda como si no se estuviese llamando. ¿Por qué? Porque simplemente se debe colocar como estática. En este caso dice que nunca está usada, porque debe llevar un JVM static en esta parte. De esta forma ya se puede llamar a esta función, o se llamará obviamente antes de ejecutar todas las funciones o todos nuestros tests. Entonces, si volvemos a ejecutar toda la clase, al dar aquí nos va a mostrar los dos tests, aquí están efectivamente, pero si vamos a esta parte vamos a ver el flujo de trabajo o el flujo de ejecución. Primero, antes que nada, tenemos el before class, o sea, tenemos esta parte. Luego tenemos un before, que esto lo tenemos aquí en la parte superior. Ejecutamos nuestro primer test, que aquí está, y luego tenemos un after, que es esta parte.
justo después de ejecutar el after nos va a ejecutar un before. Tengamos en cuenta que no volvió a ejecutar un before class. Entonces aquí podría ir justo esa petición al servidor donde nos traiga muchos datos y o funciones que son relativamente pesadas, digámoslo así, y que no se necesitan ejecutar por cada test, sino que su valor predeterminado va a ser el mismo para todos los tests. Aquí se puede realizar esa tarea y obviamente en el after class se realizarían las tareas ya de cerrar, digamos, objetos, de poner el nulo o demás. Volviendo a nuestro flujo, tenemos que se ejecuta obviamente el before, luego tenemos nuestro second function o second test y por último tenemos un after, que es esta partecita de acá, y ya después de haber ejecutado todos los tests, demás, que incluso aquí no es function sino test, después de haber ejecutado su último after que tenemos aquí, se ejecutará o se cerrarán todos los objetos, que es lo que se debería hacer o para lo cual está como predestinado esta función del after class. Aquí, como se pueden dar cuenta, se ejecuta una sola vez por todos los tests el before class, el after class, y por cada test se ejecuta un before y un after. Asimismo, for es la función o el test, y lo mismo para todos los tests que tengamos de aquí hacia abajo. Esa es la funcionalidad y ese es el porqué de estas anotaciones que nos pueden servir muchísimo obviamente en nuestros test unitarios. Espero les haya quedado claro. Gracias por ver.